Avui contem amb la ponent Marta Almuni Canyelles, lletrada de l'Administració de Justícia del Jutjat Social número 2 de Terrassa, qui ens oferirà un anàlisi detallat de totes les principals reformes a la jurisdicció social. Abans de començar, però, voldríem informar-vos de tres qüestions importants. La primera és que per obtenir el certificat d'assistència és imprescindible que seguiu la sessió completa, és a dir, el 100% del temps. I a més també cal que estigueu identificats i identificades amb el vostre nom i cognoms a la plataforma del Zoom, ¿vale? No a través del xat, sinó amb el vostre nom d'usuari. Per tant, si us plau, comproveu ara que així sigui. També, com a segona qüestió, comentar que podeu formular les preguntes a través del xat durant tota la sessió i que aquestes finalment seran recollides pel nostre equip i també traslladades a la ponent al final del seminari perquè les pugui respondre. I finalment també us informem que es gravarà la sessió i que s'enviaran properament els materials per mitjà del correu electrònic i també recordem que per qualsevol mena d'incidència tècnica ens podeu contactar per telèfon o pel correu facilitat a través de l'enllaç. Res més, esperem que el contingut us sigui molt útil i sense més preàmbuls cedeixo la paraula a la ponent. Moltes gràcies. Bueno, doncs moltes gràcies, Jesús. Com us deia el Jesús, jo sóc la Marta Almuni, soc lletrada de l'Administració de Justícia del Jutjat Social número 2. El primer que volia fer abans de començar la sessió era disculpar-me. La setmana passada crec que teníem aquest seminari i bueno, soc mare també i bueno, vaig tenir un petit susto amb el meu fill i bueno, doncs no vaig poder estar i us volia demanar disculpes. Bueno, doncs, dit això, us volia també dir un parell de coses abans de començar amb la sessió, que la farem en castellà, i el Jesús parlava en català i ara m'ha sortit parlar en català, però bueno, ara quan comenci doncs, amb la presentació canvio al castellà, que l'havia fet en castellà. Us volia dir un parell de coses. La primera de totes és que me n'he adonat que no us he posat el meu correu i m'agradaria que el tinguéssiu, perquè no és només sobre la presentació, qualsevol dubte que podeu tenir me'l podeu escriure un correu, però també doncs, per qualsevol cosa m'agradaria que el tinguéssiu. És la M de Marta almuni@xig.gencat.cat. Vale? També a veure si me la recordo i us ho recordo al final per tota aquesta gent que s'està enganxant doncs, més tard. La segona cosa que us volia dir és que crec que us van donar trasllat d'aquesta presentació. Jo he fet la presentació super extensa. Per què? Perquè he recollit bueno, les novetats no, introduïdes per aquesta llei orgànica. És veritat que sé que hi ha moltes coses que no són del vostre interès, que ni tan sols bueno, no treballeu d'això perquè parlo de la suplicació, que hi ha hagut una reforma enorme i crec que no ens interessa ni a vosaltres ni a mi. Però bueno, jo ho he posat perquè pugueu tenir una visió globalitzada no, del que ha suposat aquesta reforma també que afectarà altres companys. No? I per últim, i abans de començar amb la presentació, volia parlar-vos de mi. Com us he dit, soc la Marta Almuni, doncs, bueno, jo soc d'aquí, soc catalana, visc a Barcelona, vaig estudiar dret a la Pompeu Fabra. Vaig treballar durant 5 anys com a advocada penalista. En aquests 5 anys vaig fer el màster de dret penal que fa la Universitat de Barcelona i la Pompeu Fabra de forma conjunta, a banda d'especialitzar-me també en dret de menors i en violència domèstica. I bueno, posteriorment a aquests 5 anys em vaig posar a opositar a lletrada de l'Administració de Justícia i vaig aprovar, soc de la promoció 42, i el meu primer destí va ser el jutjat social número 2. La veritat era que era l'únic social que hi havia, bueno, que ens ofertaven, i em va semblar una oportunitat i no m'he mogut d'aquí. Fa 7 anys que estic aquí i bueno, estic feliç, m'encanta la jurisdicció social. Té la part humana que té el penal, que és el que m'havia dedicat, però també té una altra part, doncs, potser no tan dura com pot tenir el penal. El lletrat doncs, té moltes funcions i per això m'agrada, no? A banda de que tinc una oficina que és una meravella, se m'omple la boca, llavors, bueno, doncs, per això continuo aquí en el social, perquè per la jurisdicció i per l'oficina, doncs és una meravella. Bueno, doncs dit això, si us sembla bé, ara sí que començo amb la presentació. Como os deia, las novedades introducidas por la Ley Orgánica 1/2025, ¿no? En el ámbito procesal. Pues bien, hablemos primero de la entrada en vigor de esta ley orgánica. Ya sabéis que se publicó en enero del 2025, pero que establecía una vacatio legis de 3 meses del legislador, así que su entrada en vigor, según la disposición transitoria novena, el apartado primero, establece que es en el 3 de abril. Tenemos que tener en cuenta que esta disposición transitoria establece de forma muy clara que esta reforma únicamente se aplicará a todos aquellos procedimientos que se incoen a partir del 3 de abril. Esto, en su contrario, significa que todos los anteriores seguirán rigiéndose por la anterior ley. Bueno, está el caos establecido. Aquí estamos mirando si este procedimiento era del 3, del 2 o de cuándo, pero bueno, sabemos que más o menos durante un año y medio seguiremos pues con esta dinámica, pero bueno, acabará acabando, ¿no?
Hay un par de salvedades, una de ellas es para el recurso de casación, que la entrada en vigor fue en el momento en que se dictaran las resoluciones, y la otra es para las sentencias orales. El artículo 50 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece aquí una salvedad, disposición transitoria novena, apartado séptimo, y es que se podrán dictar todas ellas a partir del 3 de abril. Da igual que el procedimiento sea antiguo, da igual que el procedimiento sea del 2022 o del 2024, se podrá dictar igualmente pues, la sentencia oral de ese procedimiento a partir del 3 de abril. Bueno, pues ya hemos hablado de la entrada en vigor, empezamos a entrar en materia y sobre las reformas que ha supuesto pues, esta ley orgánica, ¿no? Una de las más importantes, al menos para mí, y supongo que lo habréis notado por la extensión de la diapositiva, es la modificación de la que se ha llevado a cabo el artículo 80 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que hablaba sobre la aportación de copias. Sabéis que se ha suprimido esa obligación de las partes de aportar las copias. La realidad es que aquí hubo un fallo del legislador. El Real Decreto 6/2023 ya suprimió esa obligación en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se olvidó de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y, bueno, pues esta ley orgánica ha intentado pues redimir ese error del legislador. Bueno, fantástico, estupendo, ¿no? Se suprime esta obligación de las partes. La realidad es que todo ello va en consonancia con la gran reforma que ya había supuesto el Real Decreto 6/2023 del que os he hablado anteriormente. ¿Por qué? Pretenden eliminar el papel, ¿no? Para fomentar esas notificaciones electrónicas, esa función telemática, ese trabajo, ¿no? Para todos que sea pues electrónico o telemático, ¿no? ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en el párrafo cuarto del apartado tercero del artículo 155 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 162 apartado primero, y también en los apartados cuarto y quinto del artículo 56 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, donde se establece que se permiten las notificaciones por correo electrónico. En ese sentido, el Real Decreto 6/2023 también modificó el apartado primero del artículo 66 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y estableció que en la conciliación previa, la que se lleva a cabo en el servicio administrativo antes de llegar aquí, cuando las partes intervinieran sin profesionales que estuvieran debidamente designados, se les obligaría a dar, entre otros datos, una dirección de correo electrónico y se les advertía que en esa dirección de correo electrónico se podría llevar a cabo cualquier tipo de notificación de forma telemática. Bueno, el apartado primero del artículo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil también establece que para todas las partes que estén obligadas a relacionarse con la Administración de Justicia de forma telemática se les permite tanto recibir como remitir escritos que son iniciadores del procedimiento o no de forma telemática. Y una de las grandes, o no grandes, pero sí la que más me gustó a mí, novedades que incluyó pues, el Real Decreto fue la idea de crear un registro electrónico. En el apartado primero del artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se habla de un registro electrónico de direcciones telemáticas. Claro, esto a los juzgados de lo social nos vendría fantástico, ¿no? Yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo he soñado un montón de veces con que en el registro mercantil, por favor, o sea, exista un apartado donde establezca una dirección de correo electrónico para que nos podamos comunicar con las empresas de forma telemática, que sean las propias empresas, no solo las que se inscriban de nuevo, sino las que ya estén inscritas, que tengan que dar esa dirección de correo electrónico al registro mercantil y nos podamos relacionar, quien sea, ¿no? Cualquier administración con ellos de forma telemática. Y no estoy diciendo ninguna, no sé, barbaridad. Esto ya sucede con el INS, esto ya sucede con la agencia de la tributaria, o sea, ya nosotros nos relacionamos de esta forma, ¿no? Bueno, el legislador pretendió hacerlo en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la realidad es que este registro no se ha creado. Así que, bueno, todo mi gozo en un pozo y todavía esto no existe, ¿no? En esta dinámica que os digo, ¿no? Eliminamos las copias porque queremos eliminar el papel, queremos fomentar con todas las reformas que se han llevado a cabo tanto en el 2023, 2024 como en el 2025, pues esa notificación telemática. Recibimos la instrucción del secretario de Gobierno en enero de 2024. Una instrucción súper trabajada. Que ya tenía su antecedente en el año 2020, pero la realidad es que se publicó en el enero de 2020, después con el COVID en marzo, es como si no hubiese servido de nada esa instrucción. Pero bueno, la reformulan, ya os digo, está muy bien trabajada esa instrucción. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen, oye, juzgados de lo social, sois papel cero, expediente electrónico total, nada de mixto. No queremos ni un papel, no solo no queremos ni un papel, sino que no queremos carpetas. O sea, ahora os pasará a vosotros, ¿no? La persona del archivo no nos quiere ni recibir la carpeta, no quiere absolutamente nada. Oye, también, estupendo, ¿no? Todo parece que va en consonancia, ¿no? Eliminamos el papel, notificaciones telemáticas, todo estupendo, perfecto. ¿Esto qué significa? Tal y como pone en la instrucción, es el letrado el que tiene que autorizar a hacer las copias. Por tanto,
En su contrario, no hay que hacer copias si no hay autorización, ¿no? La oficina, para mí, y así lo entendí, tiene que dejar de hacer copias. Claro, esto es estupendo, pero tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional 46/2021 de 3 de marzo. No hay ninguna nueva, ya os lo adelanto, o sea, sé que no es la más reciente, pero sobre esta materia sí, es decir, no hay nada posterior a esto. ¿Qué nos dice esta sentencia? Nos dice que los actos de comunicación por correo electrónico no garantizan la autenticidad de la comunicación. Tenemos que garantizar que esa dirección de correo electrónico vaya, o sea, garantizar que esa dirección de correo electrónico sepamos exactamente a quién va. Y no solo a la persona a quién va, sino la persona que recibe esta información tan sensible, ¿no? Que puede venir de un juzgado, que tenga esa potestad, esa función para poder recibirla. Bueno, pues nada, pues todo lo anterior, la realidad es que no sirve de nada, nos quedamos en lo mismo, porque si yo no puedo realizar las notificaciones telemáticas tal y como toda la reforma me dice que puedo hacer, porque el Tribunal Constitucional me dice que no hay garantía de la autenticidad, las tengo que hacer en papel. ¿Y quién hace ese papel? ¿Quién imprime ese papel? Porque ya el artículo 80 me lo han reformado y ya han dicho que no, que las partes no tienen que aportar copias. Ahora lo tengo que hacer yo, es decir, se elimina la obligación, pero resulta que lo tengo que hacer yo. Bueno, aquí ha habido una gran disputa, supongo que os habrá pasado también en vuestros juzgados. Nosotros aquí en el Social 2, cuando ya salió la reforma del Real Decreto, como no modificó ese artículo 80, nos cogimos a ese palo ardiendo y también a la sentencia del Tribunal Constitucional y estuvimos requiriendo copias hasta que entró en vigor pues, la Ley Orgánica, la 1/2025. Claro, en ese momento ya sabéis que la Ley Orgánica 1/2025 no solo suprime esta obligación, sino que también habla de los tribunales de instancia, ¿no? De esa homogeneidad que pretenden la aplicación de los tribunales de instancia, ¿no? Bueno, pues con ese criterio, la realidad es que de los tres sociales que había en Tarrasa, creo que éramos el único que seguíamos requiriendo copias. Así que, bueno, definitivamente pues me uní a los otros sociales y finalmente, pues bueno, la oficina con todo mi pesar está haciendo ahora las copias, cosa que no entiendo. Ya os adelanto que he hablado con otros compañeros, no de Cataluña, pero sí de otras comunidades autónomas. Quizá también porque en Cataluña pues, es una ciudad bueno, Cataluña es una comunidad muy grande, con una densidad de población pues, bastante grande, pero sí que compañeros me habían comentado que directamente ellos habían hablado de esta problemática con los colegios de graduados sociales y con los colegios de abogados y habían llegado a un entente, que básicamente pasaba porque ellos seguían aportando copias, también os lo adelanto. Pero bueno, esto no ha sucedido en Cataluña, creo que en Barcelona ya desde el principio, desde el Real Decreto, se vino requiriendo las copias, así que bueno, al final también aquí en Tarrasa hemos claudicado muy a mi pesar. Pues bueno, esta es una de las primeras reformas. Veo aquí que hay bastantes preguntas, son saludos. Eh, mm, bueno, nada. Sí, de momento no hay preguntas. No hay preguntas. De Vale, momento perfecto. no. Pues entonces continúo con la siguiente reforma. Nos vamos al artículo 82 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Introduce la conciliación anticipada, la telemática y la mediación. Pues bueno, la verdad es que he de deciros que ya se había previsto en varios anteproyectos de distintas leyes que pretendían reformar la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, esta división del acto de conciliación y del acto de juicio. La realidad es que ha habido muchísimos juristas en contra de esta dinámica, porque entendían que los actos siempre tenían que ser sucesivos y no separados. Pero yo creo que el legislador que está viendo el gran atraso que llevábamos en los juzgados de lo social, con la crisis que hubo bueno, pues con las cositas que van habiendo a nivel mercantil y a nivel empresarial, y ha querido un poco intentar agilizar esas agendas, ¿no? Bueno, se permite la conciliación y el juicio en actos separados. Bien, sobre esto he de decir que, bueno, en el JCAT se puede realizar de esta forma, es decir, podemos hacer la admisión del decreto mediante actos separados o actos sucesivos. También se puede hacer una triquiñuela que alguien me lo ha contado, bueno, que aunque hagamos la conciliación anticipada, pues lo hacemos como si fueran sucesivos y modificamos pues un poquito ese decreto. Creo que esto se lleva a cabo pues para evitar las dobles agendas, ¿no? Sé que hay compañeros que están muy en contra de esa doble agenda. Yo he de decir que al principio también era un poco reticente, pues porque nada más faltaba encima engrosar aún más la agenda, ¿no? Pero la realidad es que ahora creo que lo hacemos así en el juzgado y creo que nos viene a todos bien. En primer lugar, ¿qué supone? Que en el propio decreto, cuando admitimos, ya señalamos la fecha de la conciliación anticipada, ya señalamos la fecha del juicio, resolvemos sobre la admisión de pruebas y lo dejamos todo cerrado. Luego también, bueno, pues a nivel de señalamientos yo pues me pongo colorinchis en la agenda y ya me aclaro un poco bueno,
Esto es lo que hemos ido haciendo y aunque ya sé que yo os decía que hay compañeros reticentes, creo que realmente es acertado llevar la doble agenda. Pues bueno, como os decía, es obligatorio también señalar el juicio, aunque sé que hay esa triquiñuela en el ISOTACAT para no hacerlo. Ya eso, pues tendréis que obedecer al capitán, donde manda patrón no manda marinero, y eso lo que os diga pues vuestro letrado, pero aquí es que lo estamos haciendo así y nos está funcionando bastante bien. Bien, esa conciliación anticipada se puede iniciar de dos formas. La pueden solicitar las partes cuando entiendan, ¿no?, que pueden llegar a un acuerdo, o bien se puede acordar de oficio, ¿no? Cuando dice la ley, cuando el letrado entienda que por la naturaleza pues, del litigio o por la solución que se pueda dar, pues entienda que pueda señalarse esa conciliación anticipada. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí lo que estamos haciendo es señalar básicamente despidos verbales, despidos disciplinarios donde no se haya realizado la audiencia previa conforme a la sentencia del Tribunal Supremo. Ya sabéis, la de 18 de noviembre del 2024 es la sentencia número 1250 del año 2024. Básicamente, esta sentencia dice que cualquier despido disciplinario tiene que llevar a cabo una audiencia previa al trabajador y que si no ese despido es improcedente, pues bueno, cuando yo veo que no han dado ese trámite, lo señalo como conciliación anticipada porque creo que es de fácil conciliación. También todas las modificaciones y todas las modificaciones de las condiciones sustanciales del contrato de trabajo y también las conciliaciones de la vida laboral y familiar las señalo como conciliación anticipada porque por mi experiencia acostumbran a ser temas que siempre concilias, ¿no? Es un tipo de tema en el que las partes pueden salir muy perjudicadas y siempre intentas llegar a un entente. Por ahora, nunca nadie me ha pedido una conciliación anticipada, únicamente la he acordado yo y la estoy acordando los días de seguridad social. ¿Vale? Así pues bueno, está el juez aquí, también pues los funcionarios estáis por aquí y es un día pues bueno que no tenemos, es un día de descarga de trabajo y así yo puedo ir pues avanzando, ¿no? ¿Qué dice la ley? Dice que se tienen que señalar a partir de los 10 días de la admisión de la demanda. Bueno, no sé quién puede hacer esto aquí, al menos en mi juzgado eso es inviable. Y con una antelación mínima a los 30 días de la celebración del acto de vista, que seguramente son 30, 60 y algunos más. Bien, ese artículo 82 establece algunas otras cosas más sobre la conciliación anticipada. Dice que una vez celebrada no tiene que reiterarse en el caso de que no se haya llegado a una conciliación, en el caso de que no haya debido a avenencia, pues bien, se señala para juicio o en realidad no se señala, sino que ya está señalado y no es necesario que se reitere el día de la vista, salvo que las partes pues tuvieran su intención de llegar a un acuerdo. Y se introducen algunas otras modificaciones. Se permite que el letrado lleve a cabo acuerdos telemáticos. Bueno, esto también ha supuesto bastante disputa con distintos compañeros porque yo sé que creo, y si no estoy equivocada, creo que en Barcelona ya el letrado hacía conciliaciones de forma telemática, es decir, presentaban el escrito, ¿no? Y el letrado, pues, hacía la conciliación, ¿no? Sin necesidad de ver a las partes. Claro, para mí el artículo 84, apartado primero de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, antes de la reforma de la Ley Orgánica, no permitía esto. ¿Por qué? Porque hablaba de que el letrado, para hacer las conciliaciones, tenía que hacer un acta. El acta requiere la presencia de las partes. Ergo, si no están las partes, yo no puedo llevar a cabo una conciliación. Por tanto, no puedo llevar acuerdos telemáticos. De hecho, creo que el legislador ahora lo prevé porque antes no lo había previsto. ¿No? Ya os digo que sé que hay compañeros que lo hacían. Aquí he oído de todo, que si es mi competencia, que si es la tuya, que si la productividad. Bueno, la realidad es que aquí en el juzgado el juez continúa haciendo las homologaciones de todo aquello que se presente, salvo las que sean de conciliación anticipada o las que puedan suceder pues, en el mismo día, que la realidad es que por dinámica también lo continúa pues, haciendo él. En algún momento sí que se podría decir, oye, pues mira, no, hago yo estas, hago y tú haces las otras. Bueno, es verdad que ahora tenemos esa posibilidad. Antes yo creo que no la teníamos, aunque había juzgados, sé que muchos que lo llevaban a cabo. Pero bueno, es verdad que parece que se está reduciendo, ¿no? Ese ámbito del juez en el ámbito de la conciliación en la jurisdicción social y parece que nos están dando más competencias pues, a los letrados. Bien, por último, y en cuanto a la conciliación anticipada, establece que en el caso de que no haya venencia, se tendrá que hacer un acta, que lo hacemos siempre, pero con una particularidad, y es que dice que tendremos que dejar constancia pues, cuáles han sido los aspectos controvertidos que no hayan posibilitado la conciliación, cuestiones procesales que pudieran suponer la suspensión del juicio, el litisconsorcio o bien el concurso. Esto está en el apartado tercero del artículo 84 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. La realidad es que desde hace bastante tiempo que estamos haciendo conciliaciones anticipadas
Aquí yo he utilizado esta facultad solo una vez y bueno, fue por un tema muy concreto que el abogado no quería llegar a cabo a la conciliación, pero creo que por una cuestión más fraudulenta y de mala fe que por otra cosa. Y ahí sí que reflejé el motivo por el cual yo creía que no se había llevado a cabo la conciliación. La realidad es que no protestó el abogado, así que creo que no iba equivocada. Pero bueno, pero yo creo que en general, al menos en mi caso, no haré demasiado uso de esta facultad. Básicamente porque creo que se tiene que preservar ese, no sé, no secretismo, porque no es secretismo, ¿no? Pero esa burbuja que es la conciliación, ¿no? Donde yo creo que los letrados hablan de forma mucho más amigable, de forma mucho más distendida, ¿no? No tienen a los clientes delante, saben que no se está grabando, como sucede en el acto de juicio. Entonces, claro, reflejar en el acta lo que se ha dicho, la verdad que a mí me hace sentir incómoda y creo que también a los abogados les haría sentir incómoda y podría no permitir una conciliación o una homologación con posterioridad. Así que en mi caso ya os digo que no voy a utilizar demasiado esta facultad. Bien, por último también se introduce en el apartado cuarto del artículo 82 la posibilidad de mediación. Bueno, la realidad es que esta posibilidad ha estado siempre. Lo que pasa que yo creo que siempre intentamos acercarnos pues a la regulación europea, la mediación está súper de moda, pero bueno, tenemos la conciliación en el servicio administrativo, la conciliación previa en el servicio administrativo, tenemos conciliación ante la conciliación anticipada, no sé, la posibilidad de homologación hasta el momento del juicio y además la mediación. Bueno, quien no quiera llegar a un acuerdo está claro que es porque no le da la gana, porque el legislador está poniendo todas las armas o todos los instrumentos pues para que ello suceda. Bien, voy a hablar ahora ya de la prueba, que esto afecta más a los jueces, pero sí que veo que aquí sí que me habéis comentado algo. Cristina Álvarez dices, el papel cero es una panacea, pues sin conexiones, aplicaciones, herramientas informáticas seguras y eficientes no es posible garantizar lo que nos venden. La realidad es que es así, es lo que te decía. De hecho, nos he contado que esta diapositiva, la del artículo 80, en realidad es en parte el decreto que yo me había hecho cuando me estudié el Real Decreto 6/2023. Yo cuando me lo estudié tuve claro que iba a seguir requiriendo copias y como sabía que me iban a recurrir las diligencias de ordenación donde la requiriera, yo llamé, hice mi decreto modelo mucha de la argumentación que está allí pues es la que estaba en el decreto, porque es lo que tú dices, o sea, mucha reforma con el Real Decreto, mucha reforma con la ley orgánica, pero oiga, señores, tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional, o sea, no podemos hacer lo que nos dicen, ¿no? Y ahora, o sea, nos reforma el legislador y encima pagamos el pato nosotros, ahora hacer copias. Pues totalmente de acuerdo, Cristina, eso es así, ¿no? Sí, luego también María Cruz Cuñado nos pregunta si la notificación por Enotum a través del EJOTACAT, cómo le podemos dar validez, ¿no? Porque ella entiende que no se puede tener por notificado si es por correo a la empresa administrador. Claro, a ver, no sé si voy a encontrar la pregunta porque no he acabado de oírte, Jesús. Vale, la notificación por el otro a través de Yotacat, ¿cómo le Sí, podemos dar validez? Entiendo que no puede ser por notificado. Claro, esto es lo mismo, o sea, exactamente lo mismo, tenemos que esperar. Yo también entiendo que no puede tener validez María Cruz. Habrá que esperar a ver qué nos dicen. Yo creo que no os he contado también que recurriéndome a esas diligencias de ordenación donde me pedían copias, yo resolví mediante mi decreto y hubo varios abogados que me recurrieron el decreto en revisión. El juez confirmó mi resolución, pero la realidad es que varios de los abogados que recurrieron mi decreto eran abogados que eran bastante asiduos aquí, entre otros de varios sindicatos, entre otros pues también de comisiones obreras. Y hablé expresamente con la abogada de comisiones obreras y le pedí por favor que recurriera el auto del juez para que se elevara al TSJ y el TSJ se pronuncie. Pero bueno, me dijo que el sindicato pues no le daba autorización para recurrir en suplicación y no podía, ¿no? Pero eso es lo que necesitamos, o sea, necesitamos que nos recurran, que alguien se moja y que los de arriba nos digan pues que si se va a mantener la doctrina del Tribunal Constitucional o vamos a continuar como estamos hasta ahora. Bien, a ver, ¿qué más? también Ángel Pous nos hace llegar la pregunta sobre si la conciliación será prescriptiva previa en todos los casos en la nueva ley. Pues no entiendo tu pregunta, Ángel No Pou. sé, no sé si se La refiere si será conciliación será preceptiva. prescriptiva. ¿Qué quieres decir Yo prescriptiva? creo que no lo O ha sea, escrito que bien y se refiere a preceptiva. Si será preceptiva la Ah, conciliación en todos los casos con preceptiva. la nueva Sí, ley. sí, tiene razón, tiene todo el sentido, Jesús. Vale, pues la conciliación es preceptiva siempre. Tanto si es como conciliación anticipada como si es conciliación sucesiva al acto de juicio, siempre es preceptiva en la jurisdicción social, con las salvedades, obviamente, que se establecen en el artículo 64 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Ya lo sabéis, vacaciones, conciliación de la vida familiar y laboral, modificación de las condiciones sustanciales del contrato de trabajo, pero sí es preceptiva, tanto si es anticipada como si es sucesiva al acto de juicio.
Y luego, Em, por último, también Adolfo Reyes nos formula la pregunta de si una de las partes está en concurso, ¿la competencia del asunto sigue siendo de lo social? si una de las partes está en concurso, claro que sigue siendo todavía del social. Si estamos en el procedimiento declarativo, ojo, no en el ejecutivo. Si estamos en el ejecutivo, sí que se tiene que suspender, ¿vale? Tanto si hay un preconcurso como concurso ya iniciado, ¿vale? Y entonces tenemos que irnos al mercantil y esperar, ¿vale? Si es un declarativo, por supuesto, podemos tramitar el procedimiento, debemos hacerlo y es más, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Si hay concurso, hay que ampliar la demanda al administrador concursal. Y dos, si Fogasa no es parte en el procedimiento, tenemos que ampliarlo. Artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Hay que ampliar también contra Fogasa. Eva Segarra me dice que se oye entrecortado, no sé si a todo el mundo lo pasa, yo os oigo bien. Luego Adolfo Reyes vuelve a preguntar si una de las partes está en concurso, la competencia del asunto sigue siendo de lo social, ya te he contestado. Sigue habiendo problemas para... Vale. Y creo que... Sí, de momento no hay más preguntas. No hay más preguntas, muchas gracias, Jesús. Pues venga, voy a continuar así con la prueba, ¿vale? Bueno, aquí en la prueba yo creo que todos ha sido la gran revolución, ¿no? Todos estaréis de acuerdo conmigo. Ha habido una gran reforma en la prueba, de hecho yo creo que cambia totalmente el sentido del juicio en lo social. Creo que antes de la reforma el juicio de lo social era más parecido a un juicio con delitos como los delitos leves, ¿no? Que tú ibas allí y a ver lo que pasa. Yo en mis años de ejercicio pues me pasaba esto, ¿no? Que iba a ver si me traían un vídeo, a ver una grabación, qué es lo que sucedía, así era el juicio de lo social. Y bueno, ahora parece que el legislador está queriendo asemejarlo cada vez más a los juicios de lo civil. En particular, mi opinión es que estoy encantada. Yo cuando hago las conciliaciones pregunto mucho a las partes qué prueba llevan. Creo que es fundamental. Es que cuando estamos en la sala sin los clientes, cada uno dice la verdad. Dice, es que mi cliente me ha dicho esto, es que creo que me estoy mintiendo. Mira, espérate que llevo un audio que tu cliente no sé qué. Claro, es fundamental. ¿Para qué tenemos que esperar abajo? ¿Para qué tenemos que iniciar un juicio? Si tú le dices a Pepito, "Oh, mira, tengo esto firmado, lo que sea, ostras, ¿cuántas conciliaciones he hecho con esto? O sea, a mí me parece fundamental la reforma que ha habido. Venga, voy a hablaros de ella. La primera de ellas, apartado cuarto del artículo 82 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, establece: los litigantes podrán formalizar la prueba a proponer sin esperar a la fecha del señalamiento o conciliación en evitación del juicio. Claro, antes solo se podía hacer en el momento del juicio, ¿no? Y ahora dicen que la pueden formalizar antes. Bueno, esto va en consonancia con la reforma que ha habido en el apartado quinto del artículo 82. ¿Qué dice? Que previo traslado, a ver si vale, aquí dice previo traslado entre las partes o aportación anticipada de la prueba documental o pericial de la que intenten valerse. Vale. Esta reforma, ¿qué es lo que supone? Establece que las partes tendrán que aportar la prueba de forma anticipada y se tendrá que dar un previo traslado entre las partes de toda la documental y pericial. Esto antes solo se preveía en aquellos casos en los que la prueba tuviera un determinado volumen y complejidad. O sea, la aportación anticipada solo se preveía en estos casos. Pues ahora se prevé de toda la documental y la pericial. Da igual que sea compleja o que no lo sea, que tenga volumen o que no lo tenga. Tiene que haber un previo traslado entre las partes y una aportación anticipada. Y ya no son 5 días como preveía la anterior regulación, ahora son con 10 días de antelación al juicio. O sea que es fantástico. Establece la ley que tiene que aportarse con formato electrónico. Salvo que no está obligado a relacionarse con la Administración de Justicia, pues de forma electrónica. Aquí ya os adelanto que el Arconte está siendo nuestra salvación. Ahora mismo, pues todo aquel formato que el SDCAT no admite, yo lo estoy poniendo en Arconte. Siempre que se celebre el juicio, que es cuando es necesaria la prueba, claro, y lo estoy colgando allí. Entonces, bueno, la verdad es que nos ha resuelto un poquito pues toda la complicación que está suponiendo pues esta reforma, ¿no? Y se establecen tres excepciones. ¿Cuáles son los tres motivos por los cuales no se tendrá que aportar esta prueba de forma anticipada, de forma previa, 10 días antes de la celebración del juicio? Pues bien, cuando la prueba tenga una fecha posterior, que tiene todo el sentido del mundo, cuando se pueda justificar que no se haya podido tener conocimiento antes y también cuando se pueda justificar que no se haya podido obtener con anterioridad. Bien, tenemos que tener en cuenta que el juez puede imponer multas en aquellos casos en los que aprecie mala fe procesal o un ánimo dilatoria pues, en la presentación de la prueba. Bueno, una vez más vemos que el legislador, o sea, quiere cambiar totalmente la dinámica que llevábamos con anterioridad. Bien, sobre la prueba tenemos más cositas. Aquí hay una discusión con los jueces, no sé qué estáis haciendo en vuestros juzgados, me encantaría que me lo dijerais, porque ¿qué hacemos con esta prueba? Esta prueba se tiene que presentar el día antes, se tiene que presentar de forma electrónica, claro, tenemos el precedente del Real Decreto 6/2023,
que ya hizo como una pequeña reforma en cuanto a esto y bueno, no sabíamos qué hacer. Aquí en el juzgado, ¿qué hicimos? Sí, sí, como teníais que presentar la prueba de forma telemática, electrónica, la presentábamos, pero dejábamos la P en rojo. Bueno, esto era un show, porque unas taquicardias, a ver si le he dado al verde, al rojo, o sea, la pobre oficina. Bueno, a mí me sabía fatal, pero bueno, lo hacíamos así porque como se tenía que presentar en formato electrónico, lo decía el Real Decreto 6/2023, pero no teníamos que dar el traslado previo, que ahora sí dice la Ley Orgánica en 1/2025, pues bueno, nosotros lo hacíamos así, lo aportaban y dejábamos la P en rojo. Cuando era el día del juicio y realmente se celebraba el juicio, dábamos la P en verde. ¿Pero qué hacemos ahora? ¿Damos traslado a las partes o no damos traslado a las partes de la prueba? A mi juicio, se tiene que dar traslado. Yo he de decir que el juez de juzgado en el que estoy, pues también piensa lo mismo. ¿En qué baso este criterio, no? Apartado primero del artículo 85 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Establece, y cito literal, porque es importante la literalidad en este caso. En el acto de juicio, habiéndose dado cuenta de todo lo actuado, se resolverá en primer término y habla de las cuestiones procesales y demás. Vale, dice que habiéndose dado cuenta de todo lo actuado, es decir, previamente se tiene que haber dado cuenta de todo lo actuado. Tenemos que decir que antes de la reforma, este artículo decía, si no hubiera avenencia en la conciliación, se pasará seguidamente a juicio y se dará cuenta de lo actuado. Es decir, hablaba de que sería en el propio acto de juicio que se tendría que dar cuenta. Ahora la reforma establece que lo establece en pasado, ¿no? Para mí es súper claro, ¿no? Además, no podemos obviar que el apartado quinto del artículo 82, y tiro para atrás, pues es que dice previo traslado entre las partes o aportación anticipada. O sea, da por supuesto que todo esto tiene que estar antes del juicio. ¿No? Bueno, lo que pasa que, como toda reforma, pues el legislador siempre se deja flecos y el apartado primero del artículo 94 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social continúa diciendo que el traslado a las partes en el acto de juicio, que se dará traslado a las partes en el acto de juicio de la prueba para su examen. Claro, aquí tenemos una divergencia de criterios, ¿no? Hay quien pueda acogerse a ese artículo 94, hay quien pueda acogerse al apartado primero y segundo del artículo 85. Yo, ¿cómo resuelvo o cómo creo que se tiene que resolver esto? Apartado segundo del artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es muy claro. Las partes tienen derecho a acceder a la información del procedimiento y a la consulta de escritos y documentos no declarados secretos o reservados. A sensu contrario, todo lo que no es secreto o reservado, las partes tienen derecho a acceder. Por tanto, o sea, si la parte 10 días antes de la celebración del juicio me está presentando la prueba, yo no puedo tenerla en la P roja que la he tenido hasta ahora. No puedo, porque la ley ya me está permitiendo hacerlo. Yo tengo que dar traslado. Así lo pienso yo. Ya os digo que este es el criterio que estamos siguiendo en el juzgado. Ya veremos qué pasa en vuestros juzgados, porque seguro que hay opiniones para, bueno, para todos los colores. También tengo que deciros que esto tendrá que terminar con los tribunales de instancia, que el presidente del tribunal de instancia tendrá que establecer un criterio y aquí todos los jueces y magistrados supuestamente tendrán que seguirlo, que también eso tendremos que verlo. ¿Qué más modificaciones ha habido en relación a la prueba? Apartado tercero de la Ley Reguladora de la Jurisdicción, apartado tercero del artículo 90 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece que la prueba se tendrá que solicitar 10 días antes del juicio con las salvedades solamente de aquellos procedimientos que se tengan que tramitar de forma urgente. Recordemos que antes eran solo 5 días. Pues la realidad es que estaréis conmigo que no puede ser más acertada esta reforma, porque es que si no, no daba tiempo a absolutamente a nada. 10 días no es que me parezcan tampoco demasiado, pero bueno, al menos nos dan un poquito más de margen para que el juicio no tenga que suspenderse según qué prueba no, nos pidan. Bien, hablamos ya de otras modificaciones. Lo que pasa que voy a cotillar un poquito por aquí a ver si, mira, tengo a Samuel Báez que me pregunta, en cuanto a la prueba, ¿hay que darle traslado a la parte contraria cuando alguien pida, por ejemplo, una testifical y cuando, por ejemplo, la parte aporta documental que quiera usar en juicio? Pues bien, si hay una parte que pide testificar, lo pide mediante un escrito, se resuelve mediante una providencia y a la otra parte se le tiene que notificar tanto el escrito como la providencia, porque tiene que tener conocimiento de todo el procedimiento. O sea que a tu primera pregunta la respuesta es sí, Samuel. A tu segunda pregunta, bueno, es justo lo que he explicado, que al menos mi criterio es que sí. O sea, la prueba documental que aporta la parte 10 días antes de la celebración del juicio se tiene que dar traslado al resto de las partes.
y creo que tiene que ser así por lo que os he dicho, porque ni es secreto ni es reservado y porque la reforma del apartado segundo y primero y segundo del artículo 85, creo que el legislador es lo que está queriendo. Es verdad que no ha tocado el apartado primero del artículo 94, pero vuelve a ser el error de siempre, como sucedió con el tema de las copias en el artículo 80. Ya en la siguiente reforma pues veremos que lo modifica, pero vaya, yo creo que la reforma va encaminada a cambiar totalmente el procedimiento laboral y una de las cosas que más lo va a cambiar es dar el traslado de la prueba documental antes del juicio. Vale, pues creo que me parece que ya está. Una aclaración. La prueba anticipada es solo la que intente valerse la parte. Entiendo que no incluye la requerida por la actora que debe aportar la demandada en el acto de juicio. Correcto, Nuria Varela. Pues correcto, es así, es decir, la aportación 10 días antes de la celebración del juicio es de aquella prueba de la que la propia parte va a intentar valerse en el acto de juicio, ¿vale? De la prueba de la que la parte requiera mediante escrito al juzgado y sea acordada por el juez establecerá el término en la que tiene que aportarse. ¿Vale? Esto sucede mucho y supongo que os pasará muchísimo porque a veces llaman enfadados los abogados o aquí también en la conciliación vienen súper enfadados. No, es que el juez de la providencia acordó que tenía que aportar toda esta prueba un mes antes o 15 días antes y no la ha aportado. O la ha aportado 3 días antes. Vale. Cuando no la aporta, señores y señores, aquí hay unas presunciones de la ley de enjuiciamiento civil. Si tú no aportas una prueba, se puede presumir a senso contrario que es lo que la parte que la solicita es lo que dice lo que la parte solicita. Cuando sean datos económicos, son los datos económicos de la parte que lo ha solicitado. Cuando sean pruebas testificales, pues pueden darse por buenos los hechos que alega la parte que ha solicitado esa prueba y que tú no has querido presentar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando se aporta, pero no se aporta en el plazo que el magistrado ha dado, bueno, esto lo tiene que valorar el magistrado si está generando o no indefensión y por tanto se tiene que suspender o no el juicio. Yo la verdad es que soy muy fan de las diligencias finales en este caso, pero bueno, cada juez tendrá que resolverlo. Pero bueno, a tu pregunta, sí, o sea, tendrá que darse únicamente traslado, o sea, aportarse la prueba de la que la parte intente valerse. Bien, Silvia Capilla dice, la prueba de la que quieran valerse en el momento del juicio deberá estar a disposición de las partes en el expediente digital y con la P abierta desde el momento en que la aporten. Pues bien, Silvia, esto es precisamente de lo que he hablado. Supongo que me habrás hecho la pregunta mientras lo estaba explicando, pero o sea, mi respuesta a tu pregunta es sí. Yo creo que ahora ya la prueba que hayan apartado 10 días antes del juicio tiene que estar con la P abierta y tenemos que dar traslado a las partes. Ahora bien, como es un tema de prueba, es el juez o el magistrado quien nos tendrá que decir cómo tenéis que hacerlo. ¿Vale? Esta es mi opinión, así es como lo hacemos aquí en el juzgado. El juez ha dado luz verde a este criterio y creo, sé que hay muchos compañeros que lo hacen, pero también sé que hay muchos jueces que han dicho que no. Entonces hay que preguntarlo. Si quieres, bueno, pues tienes la base jurídica que he dicho. Insisto que el apartado primero del artículo 94 no ha sido reformado, pero creo que ha sido por un olvido del legislador. Adolfo Reyes, si se tiene que aportar la prueba antes, no tiene sentido que no se dé traslado a las partes antes del juicio y que se le dé en el mismo juicio. Totalmente, o sea, sí, no tiene ningún sentido, pero bueno, es un poco lo que hemos estado haciendo hasta la reforma de la ley orgánica este año entre el Real Decreto 6/2023 y la ley orgánica 1/2025, es un poco lo que hemos hecho y no tenía ningún tipo de sentido. Yo creo que los abogados necesitan un tiempo para acostumbrarse a esta nueva dinámica y es que a ellos les cambia mucho, o sea, les cambia mucho el formato de juicio, porque claro, ellos siempre iban con el efecto sorpresa que no deja que el contrario se pueda preparar nada en contra de sus argumentos con la prueba que se trae. Entonces, bueno, tenemos que darle su margen porque los abogados son los que son más reticentes a esto. Justo hoy nos han presentado un escrito justo hoy de un procedimiento, era el 365 del 2025 si no tengo mala memoria, que precisamente nos decía esto, nos presentaba la prueba y decía, no deis traslado. No, 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 perdona, o sea, tú eres posterior al 3 de abril, tenemos que dar traslado. Pero bueno, son reticentes. Bien, Ana Vila. En el caso de que la parte solicite expresamente que no se le dé traslado a las demás partes, pues mira, justo lo que el ejemplo que te estaba poniendo que nos ha pasado exactamente hoy. Pues
el magistrado, en este caso, ha resuelto que se tenía que dar traslado a las partes porque es el criterio que estamos siguiendo. Era un procedimiento posterior al 3 de abril y estamos siguiendo este criterio. Con base, bueno, no sé qué artículos habrá puesto el juez, la verdad, no sé cómo lo habrá resuelto, pero yo creo que la base son los apartados primero y segundo del artículo 85 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el apartado segundo del artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y poca cosa más, pero ya os digo que tenéis que hablar con vuestro juez y magistrado a ver qué es lo que quiere hacer. Cristina Álvarez, no existe un criterio unificado al respecto. Cristina, dime dónde existe el criterio unificado respecto a algo, porque ya me dirás, aquí cada uno, bueno, a ver los tribunales de instancia qué es lo que traen, ¿no? Pero bueno, es que es una competencia del juez la prueba, entonces es él quien tiene que decidirlo. Yo sí creo que el criterio mayoritario es el que yo os digo, por lo que he hablado con compañeros y por lo que he hablado también con amigos jueces y magistrados, pero sé que no es homogéneo, ¿vale? Sé que hay jueces que no quieren seguir este criterio, así que os recomiendo que lo preguntéis. Bien, José Rejas, respecto al traslado de la prueba con 10 días de antelación, ¿debe realizarse en los expedientes incoados con anterioridad a la reforma? No, José, es lo que he dicho. O sea, esto sí que es súper importante, ¿vale? Esto tenemos que tener en cuenta, creo que es, os lo he dicho antes, el apartado séptimo, no, sí, apartado séptimo, no, la disposición transitoria novena de la ley orgánica. Creo que es en el apartado séptimo, pero ahora me hacéis dudar, pero sí que es la disposición transitoria novena, lo tenéis al principio de la presentación donde hablo de la entrada en vigor. Únicamente se aplica a todos aquellos procedimientos que se hayan incoado a partir del 3 de abril. Todos los posteriores no regirá esta nueva reforma y por tanto nos continuaremos rigiendo con la presentación de la prueba 5, o sea, pudiendo pedir la prueba 5 días antes del juicio y únicamente se tiene que pedir 5 días antes, aportar la prueba 5 días antes del juicio cuando sea voluminosa o de complejidad. En el resto de los supuestos continuaremos con la regulación antigua y a partir del 3 de abril todos los procedimientos incoados continuaremos con la nueva regulación y ahí sí lo requeriríamos con 10 días de antelación. Vale, María Cruz. ¿No es contradictorio poder solicitar prueba con hasta 10 días antes si hay que dar traslado de la prueba? Ejemplo, si es documental. Perdón, ya resuelto, vale. Sí, esta Resuelto. cuestión se ha resuelto ya. Sí que hay una final que nos dice Sonia Bueno, si en los procedimientos urgentes se mantiene el plazo de 3 días de anticipación de prueba con la actual reforma. Sí, Sonia, sí, 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 creo que lo pongo en la propia, en la propia exposición, creo que lo ponga, que viene aquí, a ver. Bueno, lo pongo en algún sitio, ahora justamente no lo encuentro. Sí, mira, la solicitud de prueba 10 días antes del juicio es algo en los procedimientos urgentes, ¿vale? Aquí continuamos con la salida de los procedimientos urgentes, que es 3 días. Esto sí que no se ha modificado, Sonia. Pues bueno, Jesús, em sembla que puc continuar. ¿Tinc alguna pregunta més? No, pots continuar. Sí. ¿Puedo continuar? Pues venga, continuamos. Y ahora, pequeñas modificaciones que ha hecho la Ley Orgánica 1/2025. Bueno, os he hablado antes de las sentencias orales, ¿vale? Os he dicho que la entrada en vigor de esta modificación lo era tanto de los procedimientos que se incoen a partir del 3 de abril, como todos aquellos procedimientos en los que se pueda dictar una sentencia oral, aunque sean anteriores. Es decir, yo el día 3 de abril puedo dictar sentencias orales en todos los procedimientos, ¿vale? Sean del 2024 o del 2022 o incoados a partir del 3 de abril. ¿Vale? ¿Y qué otras reformas se establecen en el artículo 50? Bien, antes solo se permitían las sentencias orales en aquellos procedimientos en los que no cabía suplicación. Pues ahora se permite en todos los procedimientos. ¿Vale? O sea que ahora es sentencias orales cuando quieran, en todos los procedimientos antiguos y nuevos, a partir del 3 de abril, eso sí, y aunque quepa recurso, también se puede. Eso sí, hay una excepción y es que no se podrá dictar la sentencia oral cuando las partes no estén asistidas, bien por abogado, bien por graduado social. Y la verdad es que el legislador, yo creo que este criterio es acertado, ¿no? No genera esa inquietud a la pobre persona que viene al juicio, que tampoco sabe cómo funciona, pues de dictarle la sentencia allí en boche.
¿Qué otra modificación ha habido? Pues bien, sobre la conciliación previa, artículo 65 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Bueno, clamaba al cielo esta reforma, porque yo creo que hay gente que todavía no se ha aclarado sobre la caducidad de la prescripción, si es instancia de parte, si es de oficio, bueno, caducidad de instancia de parte, prescripción de oficio, y bueno, ha echado una nueva redacción pues, para evitar las ambigüedades, que es lo que os digo aquí, y también se ha reformulado el cómputo de los plazos, porque también era súper lioso, que si 30 días desde que hubiese presentado no 30 días transcurridos desde la presentación de la solicitud, pero luego contábamos 15 días. Bueno, era un rollo también como ponía el cómputo, así que también lo ha reformulado. Bienvenida esta reforma. Ha habido reformas también sobre las multas o sanciones pecuniarias. Creo que antes no os lo he comentado, pero está previsto para la prueba. No, sí que os lo he comentado, perdonad. Sí, en la prueba, en aquellos casos en los que se entienda que hay una mala fe procesal o un ánimo dilatorio, el juez podrá imponer multas. La verdad es que la reforma de las multas es sorprendente, bueno, por temeridad y por mala fe, en el caso de la prueba también, pues cuando se vea un ánimo dilatorio, pero es que se ha modificado su importe de 180 euros a 600. Me parece bien, porque yo creo que tendrá un efecto más inhibitorio, a ver si se cortan un poco según cuando pues los abogados, que la verdad es que en la jurisdicción social estaréis de acuerdo conmigo que hay un poco de todo, de abogados. Y bueno, hay un límite a esos 600 euros, que es que no supere el tercio del valor del litigio. Y la regulación es para todos los sujetos, ¿eh? O sea, se puede imponer la multa de mala fe o temeridad tanto a la parte demandante como a la parte actora, ¿eh? Bien, sobre la sanción pecuniaria se ha añadido una reforma, apartados terceros del artículo 83 y 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Pues bien, se establece que también por la incomparecencia en el acto de conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia se podrá pues, imponer esa sanción pecuniaria. Bien, seguimos. Otras modificaciones. Mira, la verdad es que aquí os he colado, ya os adelanto, una no modificación, porque lo que os he escrito aquí no es una modificación de la Ley Orgánica 1/2025, pero es que me parecía tan interesante esta sentencia que he pensado que estaba súper bien que la tuvierais. Y bueno, como el artículo 80 se había reformado un poco, pues os lo he puesto así de regalo, ¿vale? Mira, el párrafo C, apartado primero del artículo 80, en relación con el apartado primero del artículo 85 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Vale, ambos artículos regulan la ampliación de la demanda. Bien, la ampliación de la demanda, como estaba regulada con anterioridad en estos artículos y también en la Ley de Enjuiciamiento Civil, tenía un criterio muy, muy restrictivo, es decir, hechos nuevos, que no supiéramos con anterioridad, claro, era un criterio muy, muy restrictivo. Bueno, pues va el Pleno, nada más y nada menos que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, sentencia de fecha 23 de enero de este año, y dice que nada de nada, que la ampliación, además es que la sentencia, os la paso si estáis interesados, porque os juro que son 3 hojas. O sea, una sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, 3 hojas, y se ventila esta cuestión, pues esto, en 3 hojas. Bueno, resuelve una casación para la unificación de doctrina, porque hay sentencias contradictorias, creo que son de Galicia y bueno, no me acuerdo de la otra comunidad autónoma. Pero básicamente lo que viene a decir es que se permiten todas las ampliaciones, salvo que generen indefensión a la otra parte. Esto básicamente se traduce en que siempre que me presentes una ampliación bastante antes del juicio, de forma razonable, pues la voy a admitir, la voy a tener que admitir. Bueno, no sé qué criterios siguen los letrados de los juzgados en los que estáis. Aquí, pues bueno, desde esta sentencia, pues os podéis imaginar, o sea, a todos sí, la verdad es que éramos bastante restrictivos, pero bueno, me parecía interesante compartiros esta novedad y modificación que ha venido de regalo también en enero de 2025. Bien, seguimos con las modificaciones. Apartado primero, artículo 82 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Bueno, añade un párrafo que yo honestamente no entiendo qué sentido tiene, porque esto ya estaba previsto en distintos artículos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Bueno, que tenemos que señalar cuando señalemos los juicios de abogado del Estado, letrado de la Seguridad Social, letrado de comunidades autónomas o el letrado de las Cortes, intentar pues que sean siempre pues conjuntos, señalarlos todos a la vez. Bueno, también lo hacemos con el SEPE, siempre un traslado de 22 días antes. Bueno, lo ha querido introducir en ese apartado, pues muy bien. Quizá porque hay alguien que se le olvida, no lo sé. Bien, cuando hablamos de la suplicación, creo que voy a esperar, me voy a mirar a ver si hay alguna pregunta antes de entrar en esta materia. No, solo hay Bueno, una Lola, aclaración por Lola, parte de Nuria Varela. está en el juzgado, en el social 2 conmigo, ha dicho el apartado quinto del artículo 85, ¿no? Resolviendo el tema de dar traslado a las partes.
Pues bien, Lola, sí, sí, es en virtud de la reforma que decíamos y tiene que ser así. Así que muchas gracias por el apunte. Esto venía referido, como os decía, a si se tenía que dar traslado o no a las partes de la prueba que se presentan 10 días antes de la celebración del juicio. Pues bueno, el juez lo ha resuelto de esta forma. Vale, Sonia, bueno, dice, esta ya la ha resuelto antes. Nuria Varela, no obstante, la sentencia in voce se debe igualmente que documentar. Sí, Nuria, por supuesto, esto siempre, o sea, siempre tiene que existir en formato papel, no tanto papel, sino en formato digital, ¿no? O sea, tiene que existir ese documento electrónico firmado además. Eh, Además es que hasta que no se lleve a cabo la notificación de este documento no empezará a contar la notificación. O sea, la sentencia in voce es por si tú quieres adelantar el fallo. Yo esto lo he visto mucho en penal. Aquí en el social creo que no lo he visto nunca. Pero en penal sí que lo he visto mucho. Se tiene que documentar, sí. Sonia, bueno, dicha sentencia no ha anulado y o modificado, articulado, regulación, ampliación. No, no, Sonia, las sentencias, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, no modifica nunca una ley. Si te compras la típica ley, pues tipo esa, por ejemplo, algo así, ¿vale? No sé si se me está viendo, ¿no? A ver. Si te compras algo así, que es la típica ley reguladora de la jurisdicción social comentada. Bueno, pues aquí te vendrá la ley y luego dentro te vienen un montón pues, de sentencias y tal. Esto es antiguo y no viene justo pues la sentencia esta del Pleno del Tribunal Supremo que es de enero de 2025 y no sé si hay todavía una comentada, pues con una ley comentada con la nueva reforma de la ley orgánica. Pero no, o sea, las sentencias no se modifican en las leyes, sí pueden haber leyes que hacen referencia, pero tiene que haber otra ley que, adoptando la doctrina de esa sentencia, modifique la ley reguladora de la jurisdicción social. Pero da igual, o sea, las fuentes del derecho no solo lo son la ley, lo son pues también, lo es hasta la costumbre como fuente del derecho, lo es también la jurisprudencia y bueno, pues tenemos que atender a ella, pero no se ha modificado. Creo que lo he dicho, si no, pues me he olvidado, pero yo creo que lo he dicho, que estos artículos os lo había puesto de regalo porque me parecía interesante, bueno, que supierais de esta novedad. Sonia, bueno, vale, pues ya está. Vale, pues seguimos. Ahora os quería hablar un poquito de la suplicación. Yo la realidad es que, es lo que os decía, he hecho una exposición muy larga. No creo que todo os interese, porque en realidad, pues bueno, sobre la suplicación, pues bueno, quizás este apartado concreto os puede interesar un poquito más porque os pilla más cerca, pero todo lo otro. Pero bueno, yo os lo voy explicando y si tenéis más preguntas me las hacéis, ¿vale? Y seguimos. Pues venga, la Ley Orgánica 1/2025 modifica también el apartado primero del artículo 196, sigue la misma dinámica que del artículo 80 de esta ley, y es que elimina la obligación de la aportación de copias de las partes. En ese mismo sentido, el artículo 210, apartado primero. En este artículo, si os fijáis, no solo se elimina esa obligación de aportación de copias, que además lo hace el legislador en la ley orgánica, o sea, elimina esta obligación en toda la regulación del recurso de suplicación, establece una novedad en el artículo 210, y es que se establece la posibilidad de determinar la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas en relación al propio recurso de suplicación. Bueno, esto ha puesto el grito en el cielo a muchos juristas y abogados, ¿no? Porque parece que se está como vetando un poco o limitando un poco el recurso de suplicación. Pues nada más lejos de la realidad, eso es así. Pero es que no sé por qué nos ponemos las manos en la cabeza porque esto ya sucede en el TJUE. O sea, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya los recursos se tienen que establecer con una extensión máxima de palabras y de hojas y con unas condiciones concretas. Y si no, no se admite el recurso. Claro, o sea, al final tiene muchísimo trabajo y bueno, yo creo, y ahora esto lo digo así en petit comité, pero yo creo que también es una forma de, si en el futuro se utiliza la IA, o sea, la inteligencia artificial, esto facilitaría mucho las cosas, ¿no? Porque podrán establecer también unos formatos. Así que bueno, se ha hecho esta reforma, que esto ya viene de Europa, así que bueno, no tiene que resultar tan sorprendente. Bien, nueva formulación de los motivos del recurso de casación, casación al objetivo, establece tres.
se aconseja un nuevo pronunciamiento de la sala si la cuestión posee una trascendencia o proyección significativa y si el debate suscitado presenta relevancia para la formación de la jurisprudencia. Bien, hay más modificaciones sobre la casación, también sobre la aportación de las copias. Ay, lo he puesto aquí, todos estos artículos de aquí. Y qué más nos puede interesar? Estas reformas os pueden interesar un poquito más para todos aquellos compañeros pues, que estéis en un social de ejecutorias y bueno, también nosotros que también llevamos algunas ejecutorias residuales que nos quedan. La tercería de dominio se ha modificado, se ha regulado de forma bastante más restrictiva y se ha otorgado la competencia al juez o al magistrado. ¿Vale? Otra de las novedades que ha incluido la Ley Orgánica 1/2025 es la reformulación del artículo 264 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Adiós, gracias. Porque lo que preveía este artículo era una absoluta aberración. Jamás, jamás había otorgado una adjudicación de un bien inmueble por el 30% de su avalúo. O sea, es bueno, no sé. La realidad es que esto se preveía en el artículo 264, cuando la subasta quedaba desierta, se podía otorgar pues, por el 30% de su valor, se podía adjudicar el bien, pues vemos, se ha eliminado esto y se remite a la ley de enjuiciamiento civil, que obviamente pues, no lo permite. Recordemos que creo que es 50-70 y si no, 50 bienes muebles y 70 bienes inmuebles, y si no, 30 y 50. ¿Vale? En el caso de que quede pues, desierta. Más modificaciones. Bueno, esta es la que más me ha sorprendido, no porque no fuera necesaria, sino porque la han asimilado muy bien los abogados desde el principio, ¿no? Disposición adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el depósito para recurrir las diligencias de ordenación, pues bien, se establece que también es obligatorio ese depósito para recurrir las diligencias de ordenación. La realidad es que no era, había compañeros que entendían que no era clara la disposición adicional 15ª, para mí lo había sido siempre suficientemente clara. Si no dice nada, no tengo que requerir depósito, ya está, no tengo que asimilar ni hacer una interpretación analógica, no, una interpretación literal. No dice nada, pues no pido el dinero y si me lo ingresan, lo devuelvo, ¿no? Ahora es clarísimo. Es un requisito subsanable, como lo ha sido siempre, con los supuestos establecidos también en esa disposición adicional. Y esto entró en vigor el 23 de enero. Y ya, yo me sorprendí porque, bueno, enseguida, o sea, empecé a ver que consignaban este dinero y habían acogido muy bien esta reforma, quizá porque en otros juzgados sí se exigía y ya tenían esta dinámica. Bueno, no sé bien el por qué, pero así ha sido. Bien, a ver, tengo dos mensajes nuevos aquí. A ver, que me estoy yendo para arriba en vez de para abajo. A ver, es una barbaridad esa limitación. Eso es para quitarse trabajo. Lo dice Adolfo Reyes. No sé a qué te refieres, Adolfo. No sé si estás hablando de lo que decía Sonia sobre la ampliación de la demanda o a qué te estabas refiriendo. Y luego, José Castro, el depósito para recurrir las diligencias de ordenación es aplicable para todos los procedimientos anteriores al 3 de abril de 2025. Pues mira, José, lo aclaro aquí. Bueno, José o José, no sé bien, pero lo aclaro aquí, ¿vale? A partir del 23 de enero de 2025 entra en vigor y entra en vigor para todos los procedimientos, ¿vale? No es para los incoados a partir del 3 de abril, no, es para todos los recursos de reposición que se interpongan a partir del 23 de enero del 2025, siempre que se interpongan contra una diligencia de ordenación será necesaria la consignación del depósito de 25 euros, ¿vale? Bueno, como os decía, es que ya está pasando. O sea, ya pasaba desde muy al principio, así que, bueno, aquí lo tenéis. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, en la ley de enjuiciamiento civil también se han ido realizando reformas. Se suprime la condena en costas en el incidente de impugnación de la tasación de costas por excesivas, con la excepción, obviamente, que no haya abuso, ¿no? de la utilización de la Administración de Justicia. Posibilidad de los procuradores de realizar actividades propias de la ejecución. Bueno, ya sabemos cómo funciona el tema de los procuradores, les tiene que dar sí o sí funciones y ahí las tenemos. Nueva redacción del artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Poder general de los procuradores que ostenten la representación procesal de un litigante beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Y la modificación del artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es la consignación de los datos del demandante a los meros efectos de contacto por el tribunal. Bueno, esto va en consonancia con lo que os decía con anterioridad, ¿no? Cada vez más se intenta que se den más datos para en un día, si se puede, hacer las notificaciones estas telemáticas que ya veremos si llegan. Bien, Estatuto de los Trabajadores, esta ha sido una gran reforma. La realidad es que esto a mí me está permitiendo conciliar de forma muchísimo más fácil. Esto es un ejemplo, alguno de vosotros me lo ha preguntado antes,
Esto es un ejemplo claro de cómo al final la jurisprudencia se acaba integrando en la ley, porque la jurisprudencia ya había hablado muchísimo de esto, ¿no? Artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, cuando se solicite la extinción del contrato de trabajo por el impago por parte del empresario, se establece pues, un baremo objetivo. Si cuando se debe al trabajador, en el periodo de un año, 3 mensualidades completas aunque no sean consecutivas, o 6 incompletas, aunque no sean consecutivas, ¿no? O haya un retraso, ¿no? Vale, bueno, pues esto era una jurisprudencia que ya estaba muy sentada y era muy consolidada del Tribunal Supremo y al final se ha llevado a cabo la modificación y se ha integrado en la ley. Antes no estaba previsto en la ley, pero se argumentaba por parte de los jueces pues la jurisprudencia, ahora ya podrán resolver las sentencias con esta base. Yo también os digo que lo utilizaba, ¿no? O sea, en el momento en el que veo que a un trabajador no se le han pagado 3 mensualidades completas, aunque no sean consecutivas, o ha tenido 6 retrasos o 6 pagos incompletos durante un año, pues sota caballo rey, ¿no? O sea, al final ya sabes que se puede extinguir el contrato por este motivo. Recordar que el Real Decreto 6/2023 estableció la tramitación urgente de estos procedimientos, ¿vale? Esto es importante. Bien, también el Estatuto de los Trabajadores, artículo 23, apartado cuarto, párrafo B, y el artículo 53, apartado quinto, párrafo B, corrige el error técnico de la Ley Orgánica 2/2024 de paridad entre mujeres y hombres, que no incluía como causa de nulidad el despido objetivo disciplinario de personas trabajadoras que hubieran solicitado el permiso de 5 días para cuidar familiares enfermos o en la adaptación de su jornada laboral. A ver, tengo por aquí, a ver, mira, solo lo aplica. Vale, José, me dices en relación a los depósitos, ¿no? Bueno, pues si lo quiero aplicar a partir del 23 del 3 de abril, yo, si no estoy equivocada, a ver, déjame mirar, pero yo diría que en la disposición adicional, te lo puedo mirar si quieres, yo diría que en la disposición adicional, no, en la disposición transitoria, precisamente habla de esta fecha. Será de aplicación a los 20 días de la publicación de la reforma en el BOE. Entonces, los 20 días, pues es el 23 de enero de 2025, porque se publica la reforma el 3 de enero. De hecho, como son 3 meses, por eso entra en vigor el 3 de abril. Bueno, si lo aplica así, pues estupendo, ¿no? O sea, en beneficio de los abogados y ya está. Yo creo que ese criterio no es correcto, pues por lo que os digo, ¿no? Porque la disposición transitoria dice 20 días en entrada en vigor. Pero bueno, ¿qué más tenemos por aquí, Cristina? A mí me parece un acierto esa regulación del recurso, extensión, formato, etcétera. No sé si en la práctica será positivo, eso ya se verá. A mí también, ya lo he dicho, y va en consonancia como está operando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y nadie dice ningún, así que para adelante. El JCAT permite notificar persona física por Noticat si al dar traslado expresamente de un correo electrónico y se le manda algo a ese correo, ya sea correo trabajo o por el punto neutro judicial, lo podemos dar por entregado los 3 días de su contenido. ¡Wow! María Palou. A ver, yo no estoy segura, ahora me haces dudar de si podemos notificar personas físicas por Noticat. Entiendo que sí que podremos, si no lo hacemos por el correo del juzgado. También se puede hacer por el punto neutro judicial, pero por el punto neutro judicial creo que puedes enviar el mensaje a aquel, ¿no? No recuerdo yo que se pueda enviar ningún correo, creo que es el mensaje. Pero yo creo que sí, yo creo que tendríamos que aplicar lo que dice la ley, que son a los 3 días entregado el correo, lo tenemos que tener por entregado y esa es la fecha en la que empezaríamos a contar pues, el plazo que fuera, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el correo que enviemos, si no es por Estacad y es por el correo del juzgado, siempre con confirmación de lectura y con confirmación de entrega, ¿vale? Porque aunque sean esos 3 días y es verdad que podríamos estar un poco cubiertos, pues bueno, siempre también tenemos esa confirmación, ¿no? Si lo ha recibido, si ha tenido la lectura, incluso antes de los 3 días, ¿vale? ¿Qué más? Esther Montes, elimina la imposición de costas en la resolución de la impugnación de costas por excesivas. Correcto. Sí, es una modificación que ha operado la Ley de Enjuiciamiento Civil por parte de la Ley Orgánica 1/2025, salvo si hay un abuso del uso de la Administración de Justicia. María Palau otra vez. EJCAT en civil sí que puede usar Noticat, ¿vale? Puede ser. Yo en el social, la verdad que no lo tengo claro, pero puede ser posible.
a personas físicas no profesionales no se puede enviar. Bueno, pues mira, Susana Zamarreño dice que no. Yo no lo tengo nada claro, la verdad es que no me suena en absoluto, pero bueno, en civil quizás sí que se puede. En civil siempre habéis sido más avanzados, yo creo, en todo el tema de las notificaciones. Tenéis LexNet también, ha sido un poco distinto. El social yo creo que vamos un poquito todavía atrasados. Además que las personas físicas, pues pocas veces, ¿no? Son las demandadas en empleadas del hogar y poquita cosita más, yo creo. Venga, vale, Susana Camarreño, pues solo a los profesionales. Bien, pues vamos a continuar. Ay, eh, a ver, que me estoy liando, perdón. Vale, esto último ya lo habíamos hablado. Bien, últimas modificaciones. En la disposición final decimocuarta modifica pues, bueno, un artículo de la Ley 35/2006 sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas y se elimina cualquier duda, y esto es importante no tanto para nosotros, sino para los jueces. Son rentas exentas del tributo, aquellas que no superen los 180.000. Esto es un dato que es importante tener en cuenta, por ejemplo, en las conciliaciones, ¿vale? Que superan precisamente la improcedencia, superan los 180.000. Tienen que saber que los primeros 180.000 estarán exentos, pero lo que hay además de esos 180.000, si tienen una indemnización, pues sí que van a tributar. ¿Vale? No tendrán la consideración de indemnizaciones establecidas en virtud de convenio, pacto o contrato las acordadas en el acto de conciliación ante el servicio administrativo al que se refiere el artículo 63. Habla de la mediación. ¿Vale? Todo lo que se hable de mediación, pues no podrá tener, no podrá ser, todo lo que sea acuerdo en la mediación, perdón, no podrá tener la consideración de indemnización, aunque esté en un acuerdo o pacto, ¿vale? Y ya está, muchas gracias, digo aquí. Pues creo que con esto hemos terminado. ¿Quedan algunas preguntitas por aquí? Eh, a ver. eh, Albert Prat dice que hay mucha gente que solamente nos dan su correo. Bueno, pues estupendo. O sea, si ellos dan su correo y se les advierte que cualquier notificación realizada en este correo tendrá plena eficacia y se les da el articulado del 162 y de todo lo que comporta la notificación por correo electrónico, estupendo. O sea, ojalá nos pasara más. La verdad, a las personas físicas solo por correo certificado o al sumo como medida excepcional por correo electrónico y, como dice Marta, con confirmación de entrega y lectura, dice Susana Zamarreño. Sí, salvo que la persona física manifieste su intención de que quiere ser notificada por correo electrónico, ¿eh? Susana, si ella lo manifiesta, pues estupendo. A nosotros nos pasa también, ahora ya no tanto porque Noticat se ha ampliado, pero abogados que estaban en Madrid o en otra comunidad autónoma que las notificaciones siempre eran por correo, al final nos habían pedido que les notificáramos por correo, por correo electrónico, porque por correo postal si no se retrasaba todo mucho. Cristina Álvarez. Lo que me parece absurdo es que se faciliten a las empresas y particulares que lo piden las notificaciones electrónicas y cuando faciliten el contacto y los datos, aunque reciban dichas notificaciones, tiene que acudir al juzgado para ser notificados personalmente. En nuestro juzgado tenemos dos casos y por mucho que lo piden, siguen teniendo que venir presencialmente. Pero no es un mecanismo que permite garantizar la recepción y la identidad de la persona destinataria. No entiendo por qué existen estas herramientas. Pero ¿por qué hacéis esto, Cristina? Eh, no te entiendo. No entiendo por qué tienen que ser notificados personalmente si les notificáis por el correo. Nosotros lo que hacemos es anexar el correo en el SJK y ya está. Eh, y así queda constancia de que se le ha notificado. No sé por qué luego tenéis que notificarles presencialmente. No lo sé, pero bueno, hacemos esto. Y nada, ya muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos. Ha sido muy útil. Muchas gracias, Elena, a la casa. Me alegro que os haya resultado útil. También una sesión muy informativa, pues qué bien, me alegro muchísimo. Gracias a vosotros por estar presentes. Os recuerdo mi email, malmuni, todo seguido, @shift.gencat.cat. ¿Quién más? María Rosa más. Ay, muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. Faltaría, nos merecéis menos, la verdad es que nos merecéis menos. Siempre se lo digo a los funcionarios del juzgado en el que trabajo. No sé si seréis tan estupendos como ellos, pero vaya, o sea, por supuesto, lo que necesitéis. Em, Bueno, muchas gracias, Marta, por parte también del CGE, por esta exposición tan clara y tan completa, ¿no? Para conocer todas estas novedades de la nueva Ley 125 en el ámbito social. Creo que todos te agradecen esta exposición y no sé si hay alguna pregunta más. En todo caso, si hemos registrado todas las preguntas, si quedará alguna pendiente, te la haríamos llegar para que le puedas contestar por correo. También les recordamos que en todo caso se ha grabado esta sesión y que también pasaremos todos los materiales.
Y agradecer sobre todo vuestra asistencia y vuestra participación activa. Hemos asistido más de una media de 170 participantes. Se han formulado entre aclaraciones y preguntas pues más de casi 25. Por tanto, muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia. No sé si queda alguna pregunta más y si no, daríamos por finalizada la sesión. Yo no la veo. Si no me la pasáis o si no que me escriban ellos. Sí, si ha Muchísimas quedado, gracias. si quizá entre tantas gracias ha quedado alguna pregunta, ya la registramos y te la pasaremos. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra Gracias a asistencia todos. Que paséis buena tarde. y buena tarde. Buena Adeu. tarde. Adiós.